todos sabemos que de todas maneras, por más delitos que haya cometido, por más prisiones preventivas, por más que el ingeniero Fujimori se haya llenado de plata durante su periodo presidencial y esté preso, como ha estado presa su hija, etcétera, etcétera, por más que todo eso haya ocurrido, bueno, ante todo, entiendo recién por qué el doctor Mejía se ha pasado de APRA a Fuerza Popular, porque no está de acuerdo con Mulder en vacarlo al presidente Vizcarra. Creo que es una razón de fondo, doctor Mejía. En el Congreso está congelado, desde el inicio del régimen de Kuczynski, nuestro proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de Moral Pública. Proyecto de ley que fue congelado por el apro-fujimorismo, por los ex aliados del doctor Mejía y por sus actuales aliados. Justamente por eso es que yo le pido a los electores en el Perú que respalden a Perú Nación. Necesitamos un Congreso que no esté fragmentado. Necesitamos un Congreso donde haya una presencia sustantiva de quienes sí vamos a luchar contra la corrupción, quienes no tenemos pasado vergonzante, quienes no estuvimos en ese Congreso cuyo cierre generó un 85% de aprobación. Y terminamos con la era de la corrupción protagonizada por Fuerza Popular, el APRA y todos los demás partidos de los últimos 40 años. Por otro lado, no veo que Acción Popular ni Fuerza Popular estén subiendo. Todos sabemos que de todas maneras, por más delitos que haya cometido, por más prisiones preventivas, por más que el ingeniero Fujimori se haya llenado de plata durante su periodo presidencial y esté preso, como ha estado presa su hija, etcétera, etcétera, por más que todo eso haya ocurrido, hay un voto duro del fujimorismo que yo siempre calculé, fíjate, en un 8%, que es más o menos en lo que andan en este momento. No han subido y no creo que suban. O sea que acá el doctor Mejía va a tener que ver cómo se distribuye ese 8% para entrar con su voto preferencial. Pero nosotros, por ejemplo, en la encuesta de CIP, que ha sido publicada en varios medios de comunicación, no pertenecientes a ningún cártel, como Expreso, como Philip Butters, etcétera, y estamos con un 3.2%, y muy pegados al Partido Morado y cercanos a los demás. Entonces, es totalmente relativo, me parece, el tema. Ahora, dejando un poco de lado las encuestas, aún falta mucho, no se sabe qué va a pasar. Insisto, diciembre va a ser un mes donde la gente va a estar en otra cosa y probablemente en enero recién estas personas, incluso los que ya decidieron, puedan cambiar su voto y ver qué está pasando. Pero vamos ya a los puntos de fondo de debate que me gustaría saber sus posiciones. Una de ellas tiene que ver con la posición que va a tomar, digamos, el eventual partido, bancada, si es que llegan al Congreso de la República, frente al gobierno del presidente Martín Vizcarra, que dicho sea de paso en la encuesta de Ipsos, pierde un poco ya de popularidad y está en 56%. Hemos visto que desde ese, digamos, ese pico de 79% tras el cierre del Congreso, lo que ha pasado, como se esperaba también, es que ha ido bajando, pero vamos, 56% es una popularidad importante. ¿Cuál va a ser la actitud de Fuerza Popular de llegar al Parlamento hacia las decisiones del presidente Martín Vizcarra? Mire, yo le hablo a título personal, lo que yo creo, ¿no? El presidente Vizcarra ha dado un golpe de Estado, eso no me cabe la menor duda, pero hay que esperar lo que el Tribunal Constitucional diga en su sentencia en el proceso competencial. A partir de ahí creo que podremos estar en condiciones de tomar una posición, porque es el Tribunal Constitucional el que va a decir si se trató de un golpe de Estado y en consecuencia si el presidente, su conducta cae en el artículo 113 de la Constitución, que significa la vacancia por impedir el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, de cara también a lo que la ciudadanía quiere, lo que la ciudadanía pide y exige, es que sea un Congreso facilitador y que sea un Congreso que le permita llegar al año 2021 con una democracia consolidada, con una división de poderes sólida, ¿no es cierto? Y que sea ya el próximo Congreso, elegido por 5 años, el que decida, digamos, lo que se tenga que hacer con el presidente de la República, de cara, obviamente, a lo que pueda ser el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que va a ser capital. Pero por lo que entiendo, la carta de la vacancia sigue estando presente para Fuerza Popular. Por ejemplo, Mauricio Müller lo dice de frente. Él está a favor de vacar al presidente apenas se instale el próximo Congreso. Desde mi punto de vista, eso significaría continuar en la crisis. Y la crisis tiene que tener una salida. Este Congreso que se elige el 26 de enero es un Congreso transitorio
que lo único que tiene como finalidad es garantizar el equilibrio de poderes, controlar, fiscalizar, representar y legislar en la medida de lo posible, ¿no? Que sea el otro Congreso con mucha más legitimidad, con 5 años y con un presidente además que entendemos ya no estará en el cargo, el que pueda asumir desde una posición en el llano, lo que pueda decidir el próximo Congreso, de cara, como digo, a la sentencia que diga el Tribunal Constitucional. ¿Qué posición tendría una eventual bancada de Perú Nación, digamos, ante el presidente de la República? Porque es verdad, el fallo del Tribunal Constitucional va a ser un parteaguas. Bueno, ante todo, entiendo recién por qué el doctor Mejía se ha pasado del APRA a Fuerza Popular, porque no está de acuerdo con Mulder en vacarlo al presidente Vizcarra. Creo que es una razón de fondo, doctor Mejía. Pero volviendo al tema que usted ha mencionado, nosotros creemos que este es un Congreso decisivo, no un Congreso transitorio, ni que tiene que esperar hasta el próximo gobierno para empezar realmente a actuar. En el Congreso está congelado desde el inicio del régimen de Kuczynski nuestro proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de Moral Pública. Proyecto de ley que fue congelado por el apro-fujimorismo, por los ex aliados del doctor Mejía y por sus actuales aliados, y que en principio había recibido el beneplácito, por lo menos de Fuerza Popular. La idea nuestra es presentar el primer día este proyecto de ley, porque la idea del Consejo Nacional de Moral Pública es crear un organismo de control, requiere por supuesto una modificación constitucional, porque se necesita crear un organismo de control externo del Poder Judicial, de la Fiscalía, de otros organismos del Estado, que están absolutamente penetrados por una corrupción sistémica. Todos sabemos perfectamente bien que en el Poder Judicial, por ejemplo, hay un porcentaje elevado de jueces, de magistrados, de vocales corruptos que ahí permanecen intocables desde hace muchos años. ¿Se ha hecho algo al respecto? Nada. Todo se lo ha llevado a la bajada, los cuellos blancos, un vocal supremo fugitivo, el señor Inostroza, y paramos de contar. Hay que actuar en el tema de la corrupción con energía y hay que hacerlo en forma absolutamente inmediata. A ver, pero ¿quiénes conformarían este gran tribunal de moral pública, ¿no? Porque, claro, y también ¿qué nos garantiza que ese gran tribunal de moral pública realmente van a estar los mejores para que puedan tomar esas decisiones, ¿no? Se hará un concurso público abierto donde usted como periodista podrá hacer las críticas correspondientes y lo haremos en un congreso donde espero que Perú Nación tenga una bancada importante precisamente por ser el nuestro un partido limpio de corrupción y sin pasado vergonzante. Podemos garantizar que vamos a procurar que se elija a gente honesta e intachable, que la hay en el Perú y que todos la conocemos. El problema es que si nos quedamos en lo que ya estamos, va a pasar lo que ha pasado, por ejemplo, o ha ocurrido con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia sustituye un organismo corrupto como el Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. Y hace un año que no pasa nada. Y entre otras razones, ¿por qué? Porque esa Junta en un 60% está integrada por representantes de las mismas instituciones del Estado que componían el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, lo que necesitamos acá, y lo hemos planteado nosotros en Perú Nación, es una verdadera revolución pacífica, cambiar las cosas dentro del contexto del sistema democrático para que en el Perú no ocurra lo que ha pasado en Chile, para que no avance la izquierda marxista que quiere cambiar el régimen económico y traernos un régimen chavista al Perú. Un gran tribunal de moral pública podría resolver los problemas de corrupción que, digamos, existen en el país desde hace muchas décadas. No me queda clara la idea que está planteando el señor Francisco Díaz-Canseco, además que, como dice, merece una reforma constitucional y me da la impresión que el Congreso va a estar bastante fragmentado, entonces se va a necesitar de mucho consenso, ¿no? Yo lo que sí creo que debemos ir a una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que los 42 jueces de la Corte Suprema sean titulares y que sean elegidos por una Junta Nacional de Justicia que tiene que ser bien hecha. Ahí sí creo yo que hay que tener los ojos bien atentos. Y lo que sí me parece que no está bien y además que es inconstitucional es el decreto de urgencia que ha dado el presidente de la República, en virtud del cual los altos funcionarios del Estado solo van a poder ser acusados por el procurador público, por una Procuraduría Pública Autónoma Independiente. Eso colisiona directamente con la Constitución, porque el que acusa, y eso es lo que se pretende impedir con este decreto de urgencia, el que acusa es el Congreso.
y acusa directamente ante el Ministerio Público y el Ministerio Público formula la denuncia ante el Poder Judicial. Eso hay que derogarlo. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiando un poco de tema ya, porque nos queda poco tiempo. Si me permite una breve aclaración sobre el tema. Justamente por eso es que yo le pido a los electores en el Perú que respalden a Perú Nación. Necesitamos un Congreso que no esté fragmentado. Necesitamos un Congreso donde haya una presencia sustantiva de quienes sí vamos a luchar contra la corrupción, quienes no tenemos pasado vergonzante, quienes no estuvimos en ese Congreso cuyo cierre generó un 85% de aprobación. Eso es lo que requerimos, no fragmentar el Congreso e ir a las reformas sustantivas que nosotros vamos a plantear, que no sé si habrá tiempo para exponerlas porque realmente es muy corto el tiempo, ¿no? Me gustaría escuchar qué es lo que opinan sobre el financiamiento de los partidos políticos, porque creo que tiene que ver mucho con la deslegitimidad que ha sufrido el Congreso de la República y la clase política en general, ¿no? Enterarnos de que a candidatos como a la señora Keiko Fujimori les llegaba $3.650.000 de un solo empresario, a muchos electores no sé si les habrá sorprendido o llamado la atención. Claro, pueden decir eso no fue delito, se entregó, pero vamos, ¿qué podemos pensar de un candidato que recibe esa cantidad de dinero? ¿A qué intereses va a responder luego si es que llega al poder? ¿Cómo controlamos el financiamiento de los partidos políticos? Mire, ahí la cosa es muy clara. Yo creo que la ley de partidos políticos hay que modificarla y cerrar, prohibir el financiamiento privado y que solo haya un financiamiento público, que no tiene que ser con entrega de dinero directa a los partidos, sino a través de franjas electorales que puedan salir en la radio, la televisión y en las redes sociales. Pero es realista pensar esto porque, claro, por un lado tenemos los casos de las empresas que han aportado, la plata no declarada, poca transparencia, no solamente en Fuerza Popular, sino en todos los partidos políticos en el país. Pero en el mío no hay eso. Pero, a ver, ¿es realista claro pensar que no necesitan de financiamiento privado? Una campaña cara. Se requiere financiamiento, pero entonces... Yo coincido con el doctor Mesía en lo siguiente. Sería ideal, efectivamente, que solamente el Estado financie para evitar las tentaciones crematísticas de que venga un poderoso empresario a poner $3.650.000 de caja. Pero por otro lado, sí creo yo que hay que crear, como existe en países como Estados Unidos, una conciencia cívica. Nosotros, por ejemplo, nos estamos financiando con el aporte de militantes, dirigentes y candidatos. De acuerdo a la OMPE, se deposita en la cuenta corriente del partido y con eso nos vamos a financiar. No estamos recibiendo un cobre partido por la mitad de ningún ajeno al partido. Pero la otra idea no es mala. Claro, es que la pregunta va en el sentido qué hacer, ¿no? Entonces, el financiamiento público debe ser el techo alto y muy mínimo el financiamiento privado. Porque si usted eleva el financiamiento privado, entonces es como si abriera el caño. Entonces gotea aquí, pero chorrea acá. Cuando debe ser al revés. Acá debe gotear en el financiamiento privado y en el público chorrear, pero no como dinero líquido en efectivo, sino en lo que los partidos necesitan. Comunicación por medio de la televisión, de la radio, de las redes sociales. Pero para los partidos que pasan la valla. Bueno, y también, ¿dónde quedamos, por ejemplo, y fíjese, a mí también una idea que es también muy importante. Usted no puede financiar y no puede existir un sistema político, un régimen político con 24 agrupaciones. Sí, claro. En el Perú no deben haber más de 5. Bueno, y justamente la valla electoral va a funcionar como una especie de tamiz, ¿no? Claro, que va a permitir ver quién queda y quién no, ¿no? Pero ahí, digamos, dentro del contexto de la reforma política, se ha aprobado una ley por la cual, una modificación constitucional por la cual ahora se inscriben los partidos con 24.000 afiliados. Que además la ley no dice nada sobre cómo se va a controlar si realmente son afiliados o lo que fuere. Y luego se ha copiado el sistema argentino, el llamado PASO, por el cual van a haber primarias en las cuales si esos partidos, que seguramente van a haber 150 después de un tiempo, no tienen unos 360.000 votos en 1,5%, pierden la inscripción. A mí me parece que ese es un trámite completamente absurdo. Yo siempre he sido partidario, desde que en la mesa del diálogo de la OEA conseguí que se redujeran las 500.000 firmas inventadas por Fujimori a 120.000 para que se pudieran inscribir los partidos, que debe haber una cantidad de firmas razonable, pero no tampoco métodos irrazonables. En Chile, por ejemplo, un partido se inscribe con 30.000 firmas ante notario o un candidato presidencial sin necesidad de ello se inscribe con otras 30.000 firmas. Por eso, si me permite, nosotros estamos planteando una modificación
constitucional, y se pueden hacer, porque hay 3 legislaturas para hacerlas, por la cual se establezca que el 50% de los integrantes del Congreso serán lanzados o presentados por los partidos políticos y el otro 50% directamente por independientes. De esa manera rompemos el monopolio de los partidos políticos y terminamos con la era de la corrupción protagonizada por Fuerza Popular, el APRA y todos los demás partidos de los últimos 40 años. Bueno, ya que le pegó muy corto, ¿algún mensaje a sus eventuales electores? No, yo no...